Ahí. Ya. Muchas gracias por hacerme acuerdo. A veces se nos va. Ya, no sé si puedo escribir. Veamos, hagamos nuevamente la prueba. Ya. Y si es que puedo escribir para resolverle, nada que ver. No encuentro explicación, como les vengo diciendo todas las clases. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez es que se está grabando la clase anterior y por eso no me permite realizar la escritura. Pero no me deja. O sea, tenemos que esperar un rato. Regreso nuevamente entonces a nuestro documento. Ya, el ejercicio número 2 dice lo siguiente. Ahí la tenemos. En un aula hay 19 estudiantes en total y se va a elegir la directiva del curso, presidente, vicepresidente y tesorero. ¿De cuántas maneras se los puede elegir? Pues vamos a ver, vamos a analizar qué tipo de operación corresponde. Dice, en un aula de 19 estudiantes, eso representa la muestra, n es igual a 19. Se va a elegir la directiva. ¿Cuántas dignidades vamos a elegir? El presidente es 1, el vicepresidente es otro y el tesorero total son 3. Ese representa la muestra. Estamos cogiendo de todo el conjunto, de todo el curso que son 19, solo estamos cogiendo 3. Por eso representaría una variación. Pero antes de eso, dice, ¿de cuántas maneras se puede elegir? Identificado que n vale 19 y r vale 3, ahora sí veo qué tipo de operación tenemos que hacer. Primero analicemos. Dice, ¿importa el orden? Me pregunto, ¿será lo mismo ser presidente que ser vicepresidente o que ser tesorero? No. No es cierto. O sea, son dignidades totalmente diferentes. Por eso aquí el orden sí importa. Inmediatamente usted ya puede decir que es una variación. Y se está cogiendo algunos elementos, sí, de los 19, solo estamos cogiendo 3. Al ser una variación identificada n, r, la variación, la fórmula n factorial sobre n menos r factorial. Variación 19,3 es igual. N valía 19 factorial sobre R o N menos R 19 menos 3. 19 menos 3 me da 16. Por lo tanto, el que tenía 19 en el numerador, tengo que reducirle hasta el 16 factorial. 19 por 18 por 17 y se nos va a simplificar el 16 factorial con el 16 factorial. Bueno, aquí dice simplificando y todo, 19 por 18 por 17, confirme por favor que nos dé 5,814. Esa debe ser la respuesta. Sí, Lice. A ver, multiplicar. Correcto. Vamos ahora a analizar lo que representa una variación con repetición. Son todas las posibles permutaciones o agrupaciones ordenadas de R elementos que se pueden realizar en un conjunto de N elementos. Esa definición es la misma de lo que teníamos una variación sin repetición. ¿Cuáles son las características? ¿Entran todos los elementos? Sí, y obviamente que el valor de N es mayor que el valor de R. Sí importa el orden y sí se repiten los elementos. De antes nos decía no se repiten los elementos. ¿Cuál es la fórmula? Variación n, r es igual a n elevado a la r. Esa es la fórmula para nosotros poder encontrar una variación con repetición. El problema es el siguiente, o el primer ejemplo. Con las cifras
1, 2, 3, ¿cuántos números de 5 cifras pueden formarse? Identifiquemos primero la población N. ¿Cuántas cifras son en este caso? 1, 2, 3. Aquí tenemos 3. Y R, ¿cuántos números de 5 cifras se forman? R representa 5. Entonces, considerando para analizar las características, dice, entran todos los elementos de ley que van a entrar. Si son solo 3 de 5, van a entrar. ¿Importa el orden? Sí importa el orden, porque no va a ser lo mismo. Bueno, primero me dice que forme un número de 5 cifras, pero ¿cuántas cifras tengo yo? Tengo solo 3. Necesariamente, si yo quiero formar un número de 5 cifras, si tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, voy a tener que repetir cualquiera de ellos. Por ejemplo, puedo repetir el 1, puedo repetir el 3. Sería el número ya de 5 cifras. Entonces, estoy obligado aquí a que tengo que coger números repetidos. Entonces, sí se repiten los elementos y obviamente como son cantidades, les decía que el orden sí importa. Variación con repetición. ¿Cuál es la fórmula? N elevado a la R. ¿Cuánto vale N? N vale 3 elevado a la R que vale 5. ¿Qué representa 3 a la quinta? 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces y obtiene el resultado de 243. Vamos con el cuarto ejercicio. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? Ya, dice, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los dígitos? Contemos cuántos dígitos tenemos aquí, cuántos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N representa 9. R, la muestra, dice que formemos 4 cifras. Es una variación con repetición. Veamos el por qué. Entran todos los elementos. ¿Sí? Como tengo que formar solo cifras o 4 cifras, de ley van a entrar todos los elementos. ¿Importa el orden? Sí, porque son números. Como le decía, no va a ser lo mismo que diga yo el número 1234 que diga el número 4321. Entonces el orden de ley importa. Y se repiten los elementos. Puede ser el número 1, 1, 2, 3. Se están repitiendo los elementos porque no me dice ninguna condición que tal vez no se repitan los elementos. En ninguna parte encontramos eso. Es una variación con repetición. ¿Cuál es la fórmula? Bn, R es igual a n elevado a la r. ¿Cuánto vale n? N vale 9 elevado a la r que vale 4. 9 a la cuarta, 9 por 9 por 9 por 9, 4 veces y debe obtener el resultado de 6,561. Y el último tema que nosotros tenemos ya para ir culminando esta parte, porque hasta ahí va a ser el examen, son probabilidades. ¿Qué es una probabilidad? Es la mayor o menor posibilidad de que ocurra o no un determinado suceso. En el módulo hay otra fórmula. Esta es una fórmula más adecuada para trabajar. Se simboliza P sub A, probabilidad de A es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Esta fórmula tenemos que aprender. Para todo evento se cumple que 0 es menor o igual que la probabilidad de A y menor o igual que 1. Es decir, aquí siempre va a existir una fracción que sea entre 0 y 1. Entonces, acordarás en la fórmula de una probabilidad. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Y con esa fórmula vamos a trabajar. Hasta ahí corresponde la clase. Vamos a los ejercicios. Ya, número 1. Y es hora ya de que pueda.
Ya, ahí sí mismo búsquele después de probabilidades, debe estar tal vez en la página 34, 33, 35. Ya, ahí creo que coincide. Ya, ahí puede escribir, entonces hay que descubrir qué pasa. El primer ejercicio dice, si se extrae una carta de un mazo de 52 cartas, hace la probabilidad de que la carta sea un jack. Pues primero, me está dando claramente que calcule una probabilidad y la fórmula es P sub A, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Número de casos posibles. P sub A es igual. Pues ahora sí analizamos. Decía, si se extrae una carta, de un mazo de 52 cartas. Entonces, el número de casos posibles, aquí me está diciendo, ¿no? ¿Cuántas cartas son en total? Son 52. Ese representa el número de casos posibles, 52. Ayer dice la probabilidad de que la carta sea un jack. El número de casos favorables, ¿cuánto va a ser? 4. Si yo me voy a una carta cualquiera, por ejemplo, el as. ¿De qué tipo nomás conocemos el as? Es corazón, es brillo. Rombo, trevo. Eso, ¿cuántos en total? ¿Cuántos son en total? No han jugado 40, no son a las fiestas de Quito. No juega 40. 4. Perfecto. Son 4 cartas que usted tiene. Entonces, por eso estamos poniendo en el número de casos favorables 4 y obviamente el total de casos posibles, que aquí sí me dio el dato, pero si no me da el dato de 52, usted sabe o debe contabilizar, son 52 cartas. Simplemente realizo la simplificación, puedo decir la mitad de 4, 2. La mitad de 5 es 2, llevando 1, de 12 es 6. La mitad de 2, 1 y la mitad de 26 es 13. La probabilidad, aquí sí tenemos que simplificar, porque decía que debe salirnos una fracción, un número entre 0 y 1, un treceavo. Esa es la probabilidad de que salga un jack, decía, y no. Justo ahí les está poniendo en el problema, ¿no? Que dentro de la carta tiene trébol, tiene diamante, tiene corazón rojo y tiene corazón negro. Por eso son 4 posibilidades. Número 2. Ya. Hace la probabilidad de obtener en total un número primo si literal A se lanza un dado y B se lanzan 2 dados. Entonces, pongamos aquí, yo creo que vamos a la siguiente página para explicar con el gráfico incluido. Ya. Primero, dice, hace la probabilidad de obtener en total un número primo si se lanza un dado y luego si se lanzan 2 dados. Tendríamos que formar la tablita aquí que tenemos. En la parte superior vamos a poner las caras del dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la parte inferior también
1, 2, dejando un espacio, 3, 4, 5 y 6. Si usted realiza la suma, hagámosle con otro color, se irán formando, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 1 más 3, 4, acá sería 5, aquí sería 6 y acá sería 7. En la segunda fila, 2 más 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo va sumando. 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, etc. Vamos a la siguiente. 3 más 1 es 4 y de ahí solo va aumentando. 5, 6, 7, 8 y llega hasta el 9. El siguiente, 4 más 1 es 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10. Siguiente, 5 más 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el último, 6 más 1, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya, ¿cuál era nuestra pregunta que me hacía? Vamos a coger otro color. Y decía, hace la probabilidad de obtener en total un número primo. Identifiquemos cuándo vamos a obtener un número primo. Primero, ¿qué es un número primo? Aquel que es divisible para la unidad y para sí mismo. Yo iniciaría diciendo que el número 2 es un número primo, porque el 2 puedo dividir para 1 y puedo dividir para 2. El 3 es otro número primo. 3 para 1, 3 para 2 no hay cómo. 3 para 3. El 4 no es primo, porque el 4 voy a poder dividir para 1, el 4 voy a poder dividir para 2 y el 4 voy a dividir para el mismo 4. La condición es que solo sea divisible para la unidad y para sí mismo. El 5 es otro número primo, porque el 5 yo puedo dividir para 1, no puedo dividir ni para 2, ni para 3, ni para 4, pero sí puedo dividir para el mismo 5. El 6 no es un número primo. ¿Por qué? Porque el 6 puedo dividir para 1, puedo dividir para 2, puedo dividir para 3 y para el mismo 6. De aquí en adelante voy a concluir que ningún número par es primo, a excepción del 2. Porque cualquier número par yo voy a dividir para 2. Pues solo analicemos con los impares, el 7. Ese sí es primo. 7 puedo dividir para 1, para 2 no hay cómo, para 3 no hay cómo, para 4, para 5, para 6 y para el 7. El 9 no es primo, ¿por qué? Porque el 9 puedo dividir para 1, puedo dividir para 3 y para el mismo 9. El 11 es primo. El 13 es primo. El 15 no es primo, porque el 15 puedo dividir para 3 y puedo dividir para 5. Y así yo podría continuar. Entonces, de la primera fila voy a ir encerrando. Aquí hablaríamos del 2, que es un número primo. El 3, que es un número primo. El 5, que es un número primo. Y terminamos con el 7, que es un número primo. En la segunda fila, ¿cuáles nomás son primos? El 3, el 4 no, el 5, el 6 no, el 7 y el 8 tampoco. Vamos a la tercera fila, el 5, el 7 y se acabaron los números primos. La siguiente fila, el 5, el 6 no, el 7, el 8, el 9, el 10. Ya decíamos que ningún número par es primo. El 9 tampoco es primo porque hay como dividir para 3. El 6 no, el 7, el 8 no, el 9 no, el 10, el 11 sí. Y en la última fila, el 7, el 8 no, el 9 no, el 10 no, el 11. Y con este análisis, ahora sí pongamos la fórmula para calcular lo que nos pide. Acuérdense en la fórmula de probabilidad. P sub A era igual a número de casos favorables
favorables sobre el número de casos posibles. Número de casos posibles. La probabilidad. Licenciado, una consulta. ¿El 2 es número primo? ¿Cuál? El 2. Sí, porque el 2 usted puede dividir para 1. 2 para 1 le da 2. Y el 2 puede dividir para el 2, que es para sí mismo, que vale 1. Entonces, sí es número primo el 2. Ya lo entendí. Gracias. Y solo el 2 como par es primo. Ningún número par después del 2 es primo. Como decíamos, cualquier número. Por ejemplo, cojo el 10. El 10 voy a poder dividir para 2 y ya no va a ser primo. Ahora sí. Nos preguntaba que hace la probabilidad de obtener en total un número primo, literal A, dice, se lanza un dado. El número de casos favorables van a ser 3 sobre, y el número de casos posibles van a ser 6. En el momento de que analice yo por qué son 3, aquí vendría a ser el 2, el 3 y el 5. El momento que yo lance un dado, solo tengo estas posibilidades de que sean números primos. El 2, el 3 y el 5. El 6 ya no. Entonces, por eso son 3 opciones aquí. Si simplifico, la probabilidad de A es igual la tercera 1 y la tercera 2, un medio. Aquí pongamos que esto representa la parte A, que nos decía, se lanza un dado. ¿Por qué puse 6 el total? Porque es un solo dado. Un dado, ¿cuántas caras tiene? 6 caras. Analicemos ahora cuando decía en la opción B, se lanzan 2 dados. Pongo entonces, probabilidad de A va a ser igual. ¿Qué va a representar el número de casos favorables? Entonces, el número de casos favorables, aquí nos sirve la tablita que construimos. Vamos a contar todos los números primos, desde la primera fila. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces aquí pongo 15. Y el número de casos posibles, ¿cuántos van a ser? Usted aquí tiene 36. Porque aquí son 6 y acá son 6. 6 por 6. Aquí hay 36 posibilidades. Ese es el número de casos posibles. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, son 2 dados. Cuando era un solo dado, pues ahí no hubo problema. 15 sobre 36, simplifiquemos la tercera 5. La tercera 1, 2. La probabilidad de A es igual a 5 doceavos. Pues mire, es diferente cuando tenga un dado y cuando tenga 2 dados en este caso. Y veamos un último ejercicio. ¿Cuánto? Sí, tenemos todavía 6 minutitos. Haga la captura, tenga la bondad. Me voy a la actividad 7, no sé ustedes en qué página, debe estar en la 38, 39 tal vez. Ya, En la 38. 38, perfecto. Voy a resolver el primer ejercicio que tienen ustedes ahí. Dice lo siguiente.
Una urna tiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Si se extrae una bola al azar, calcular la probabilidad de literal A sea roja, literal B sea verde, literal C sea amarilla, literal D no sea roja y literal E no sea amarilla. Primerito yo empiezo poniendo la fórmula. P sub A, la probabilidad es igual a número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Número de casos posibles. Esa es la fórmula. Entonces, ahora sí vamos a ir encontrando cada una de las opciones que nos pide. Literal A. La probabilidad es igual. Pongo entonces P sub A es igual. Empecemos viendo cuál es el número de casos favorables. O sea, el número de casos favorables o el número de casos posibles. Por si acaso, aquí también se llama número de casos totales. Ya. Entonces me decía, en una urna tiene 8 bolas rojas. Ya. 8 bolas rojas. 5 amarillas. 5 amarillas. Y 7 verdes. 7 verdes. Esto está feo. Ya. 7 verdes. Veamos el total que tenemos. Si yo realizo la suma, 8 más 5 es 13 y 13 más 7, en total tengo 20. Aquí le ponemos el total, en el denominador 20. Y ahora sí leemos. Dice calcular la probabilidad A. En la parte A, sea roja. ¿Cuántas bolas rojas tenemos nosotros? 8. 8, ¿no es cierto? Entonces pongo 8. Y si puede simplificar, lo hace. La mitad 4, la mitad 10, ya no hay cómo. La opción A me queda 4 décimos. Ay, ¿qué es pues? Mitad 2, mitad 5. Ya. Si hemos podido unita más, ¿ya? Y simplificamos, 2/5 es la primera probabilidad. Vamos a la parte B. ¿Qué me pide en la parte B? Sea verde, dice. P sub A, ¿cuántas bolas son verdes? 7. Y el total, eso no va a cambiar, 20. Como no puedo simplificar, ahí quedó. Literal C. Probabilidad P sub A. Ya sé que el denominador es 20, eso no va a cambiar. Y me dice en la opción C, sea amarilla. Amarilla son 5. La quinta 1, la quinta 4. Como resultado me da un cuarto. Literal D, P sub A. ¿Y qué me dice en la opción B? Que no sea roja, dice. El total es 20. Que no sea roja. ¿Cuántas bolas podremos ponerle como casos favorables? O sea, lo único que usted va a hacer es no contarle a estas rojas. ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto? 12. Perfecto, porque son las 5 amarillas más las 7 verdes, total aquí son 12. Simplifico, la mitad es 6, la mitad es 10, la mitad es 3 y la mitad es 5. 3/5. Y vamos a la opción E, que es lo que nos pide. Dice que no sea amarillas. P sub A, la probabilidad es igual. En el denominador 20. Y ahora, no debemos considerar a las amarillas,
Es decir, si no le pongo a las amarillas, estas de aquí, ¿cuántas bolas serían en total? 15. 15, ¿no? Solo sumo mal nomás. 8 más 7, 15. ¿Sí? 8 más 7, 15. Simplifico la quinta, puedo sacar directo. La quinta, 3. La quinta, 4. Probabilidades 3/4. Hasta ahí corresponde la autoevaluación número 8 que va a estar habilitado a partir del día lunes 10.